Bienvenidos a este nuevo proyecto titulado École, en donde vamos a hablar sobre temas principalmente relacionados con ecología y conservación biológica, con botánica, micología, zoología, etc. Acompáñame en este viaje a través de las secciones modo serio activado y ahorita te lo explico, papi Ringy. Y comenzamos. Modo serio activado. Capítulo 1. Buenas tardes, estamos con el doctor Víctor Manuel Salomón Soto, quien ha trabajado con cocodrilos. Ahorita él mismo que nos platique un poquito qué ha hecho con este grupo de animales. Y vamos a hablar sobre el tema de lo que ocurrió en días pasados en Tampico, sobre un ataque de cocodrilo que causó la muerte de una mujer. Es una gran desgracia en la laguna del Carpintero, que pues es una zona que ha quedado ya prácticamente embebida en la zona, en una población urbana, pero vamos a hablar pues durante esta videoconferencia con el doctor, que tiene una gran experiencia ya en este tema. Doctor, si gusta presentarse, hablarnos un poquito de lo que ha hecho con cocodrilos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta plática. Pues, como ya me presentaste, yo soy Víctor Manuel Salomón. Yo soy biólogo de profesión y pues ya hace aproximadamente pues 11 años empecé a trabajar en la parte de ecología y genética de poblaciones de las poblaciones, ¿sí? que, que existen de la especie Crocodylus acutus aquí en el estado de Sinaloa. Esa, pues ese ha sido el trabajo que he realizado. Lo primero que hicimos pues fue conocer la distribución de la especie, es decir, dónde está la especie de Crocodylus en el estado de Sinaloa. Tenemos ya ubicado algunos sitios donde está la especie, y bueno, hay algunos otros que todavía se nos escapa, porque pues es una especie que se adapta muy bien a los cuerpos de agua que se están generando o que están siendo generados por el humano. Por ejemplo, la infraestructura hidráulica que tiene el estado de Sinaloa pues favorece para que esta especie se distribuya. Entonces tiene una amplia distribución en el estado actualmente, ¿no? Aunque comparado con la distribución histórica, pues está restringida. La distribución histórica pues se tiene el registro hasta lo que es el río Mayo en Sonora, y actualmente pues la población establecida más al norteña que hemos localizado pues está aquí en el municipio de Navolato, casi frontera con el municipio de Angostura, aunque hay algunos avistamientos más al norte, incluso Guasave, Ahome, pues son avistamientos de individuos pues hasta ahora solitarios. Hemos hecho algunos recorridos por esos cuerpos de agua y no hemos encontrado una población establecida, solamente avistamientos así de manera aislada, ¿no? No quiere decir que no exista. Lo que pasa es que tal vez no la hemos encontrado, ¿no? Pero entonces ese es parte del trabajo que hemos realizado, y lo otro es eh, en esos sitios donde hay una población, podemos llamarle grande, ya establecida, pues lo que hemos hecho es evaluar el- estructura poblacional, saber cuántos animales hay y cuántos de cada por edad. Eh, este,
y por tamaño, ¿no? Entonces, pues sí hay, hay datos que nos permiten pues inferir un incremento en el tamaño de la población. Sin embargo, son animales pequeños, ¿sí? El mayor número de animales registrados son animales juveniles que, pues, como sabemos, muchos de esos animales pues, no van a llegar a la etapa adulta. Y la etapa adulta, los animales que están en etapa adulta, pues son relativamente pocos comparados con los juveniles, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno esperaría de una población natural. Eh, en algunas poblaciones hemos detectado el reclutamiento de subadultos, que en la especie de cocodrilos pues es una aliciente de que la población pareciera estar en recuperación, ¿no? El hecho de que que esté aumentando el número de subadultos, pues eso puede uh, al tiempo pues incrementar la población, ¿no? Y la otra parte pues la otra parte del trabajo que hemos realizado pues es la parte de la genética de poblaciones, ver la relación que existe entre los individuos de las diferentes poblaciones, su variabilidad genética, y con esto pues evaluamos el estatus de la población desde el punto de vista evolutivo. Y bueno, lo que hemos observado pues que son poblaciones que son genéticamente variables, ¿sí? Hay una alta diversidad genética y eso pues evolutivamente significa que tienen la capacidad de adaptarse a cambios en el futuro, ¿no? Claro. Y lo que hemos visto es las relaciones que hay entre cómo es que interaccionan los individuos entre las poblaciones que existen en el estado, ¿no? Y pues en ese sentido encontramos que hay migración de poblaciones desde el sur de Sinaloa, en la zona de marismas nacionales en Escuinapa, hasta esta parte norteña que les comentaba, que es entre la frontera del municipio de Navolato y Angostura. Ahí está un sitio donde parece ser que los animales que están ahí están muy relacionados con los animales de marismas nacionales, y un grupo de cuerpos de agua que tienen cocodrilos en el centro de Sinaloa, que está en Culiacán, representado principalmente por la laguna de Chiricahueto, en la sindicatura de Costa Rica y la sindicatura de Villa Juárez en Navolato, ¿no? Esa parece ser que es una población relativamente aislada de las demás y con una alta variabilidad genética que posiblemente pues esté originando que a partir de ahí se estén desplazando y colonizando nuevos sitios, ¿no? Si mal no recuerdo, también ha dado cursos de manejos, ¿verdad? De cocodrilo. Sí, hasta hoy hemos dado dos talleres, más que cursos, talleres, porque lo llevamos a la práctica, ¿no? Claro. Y la idea es pues que exista personal que tenga las habilidades y las capacidades para manejar a los individuos, ¿no? Para manejar la especie. Esa es la idea. Y bueno, ¿qué tiene que ver con lo que tú te estás comentando, el interés de la plática acerca de los ataques que puede haber del cocodrilo hacia el humano? Entonces, en ese sentido, estos talleres tienen pues relevancia porque de esa manera habría personas capacitadas para poder manejar situaciones de conflicto entre las personas y los cocodrilos, ¿no? Esa es la intención, esa es la meta de esos talleres, y bueno, pues llevamos 2 y esperamos hacer otros más.
Muy bien, perfecto. Pues vamos poniendo un poquito en contexto aquí. Resulta que a partir del ataque que sucedió pues en Tampico, pues ha despertado temor, sentimientos de odio hacia los cocodrilos. Y no es un hecho aislado, ¿no? También hubo un ataque en Oaxaca que le mencionaba la vez pasada. El de Tampico, pues usted que sabe un poquito más del tema, me comentó que muy probablemente haya sido por la especie Moretti, Crocodylus moretti. El de Oaxaca sí era Cutus, en una zona de manglar. Y eso despierta obviamente en las personas sentimientos de miedo, de odio hacia estos animales. Y precisamente pues para esto planteé esta entrevista, ¿no? Para que la gente se acerque un poquito más a este tipo de animales, que entienda que no son animales que desean dañarnos como tal, que son animales con los que podemos convivir pacíficamente siempre y cuando respetemos ciertos límites, ¿no? Y hay un punto que me llamó mucho la atención respecto al ataque de Oaxaca, porque ahí sí hubo colectivos que se pronunciaban al respecto, y era que mencionaban que durante esta época los cocodrilos están en época de reproducción y anidación y que se vuelven más territoriales. Me comentaba, si mal no recuerdo, que más o menos en esta época es precisamente cuando se presentan mayor número de ataques. Entonces, ¿qué nos podría hablar sobre eso, doctor? Sobre la invasión del humano en este periodo específico. ¿Debemos de tener más cuidado en ciertos periodos respecto al contacto humano-cocodrilo? Sí, yo pienso que sí. La época reproductiva y principalmente la época de incubación de los huevos, pues es la época más pudiera ser los periodos más críticos para un conflicto entre humanos y cocodrilos. ¿Por qué? Porque, bueno, durante la primera fase de la época reproductiva, pues está el cortejo y está el apareamiento. Y en esos momentos el macho es muy territorial. Entonces, cualquier animal que se cruce por su territorio, pues existe la posibilidad de que lo puedan atacar, ¿no? Entonces, de hecho, nunca en un cuerpo de agua donde hay cocodrilos, la recomendación es que no se metan, aunque no sea temporada de reproductiva, ¿no? Menos cuando está en la temporada reproductiva por este comportamiento del macho. Y en el caso de las hembras, cuando están en el periodo de incubación, pues la hembra cuida, ¿sí? Tiene cuidados paretales con los nidos, entonces sí está al pendiente del nido, está cuidando el nido. Incluso hay algunas hembras que en la noche salen y duermen sobre el nido, ¿no? Entonces en esas condiciones, pues acercarse al nido, pues sí es peligroso. Pero lo que yo quiero agregar en este caso, que sí se incrementa la posibilidad si nosotros nos metemos en el territorio de la especie, pero no es la única, no es la actividad más, o no es el periodo más peligroso en el sentido de los registros que existen a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? La actividad más que se reporta con mayor índice de ataques es la pesca, ¿sí? Cuando los pescadores, las personas que están pescando son las que en México es donde más ataques existen. Cuando están pescando, que están buceando, ¿sí? Le llaman arponeo, ¿no? Andan arponeando peces, pues también es una actividad de riesgo. El nadar en las aguas donde hay cocodrilos es una actividad de riesgo, y hay otras, ¿no?
Es decir, pero no la época reproductiva no es donde hay más ataques. Es cuando el animal es más agresivo, pero no, los registros que se han dado no se han dado en esos momentos, ¿no? Está estas actividades que yo te digo que está la pesca y el nado como las actividades más frecuentes que están haciendo las personas cuando son atacadas por el cocodrilo. Entonces, que deberíamos de considerar como actividades de alto riesgo, ¿no? Uh-huh. Por razones obvias. Yes. Y respecto, por ejemplo, la gente de Tampico estaba solicitando que el animal fuera sacrificado. Es una medida que los habitantes consideran necesaria, pero me gustaría saber cuál es su opinión respecto a esto. ¿Cuál sería el manejo adecuado de un ejemplar que ha atacado a un humano, que ha causado su muerte? En lo personal, yo analicé los videos, no vi que el comportamiento del animal fuese alimenticio, porque de hecho pasan bastante minutos antes de que tomen el cuerpo de la mujer. Lo liberaron prácticamente de las mandíbulas del cocodrilo, pero no vi, por lo menos yo que no soy experto, ¿no? El comportamiento habitual que usan para desmembrar partes a los cuerpos, por ejemplo, sino que el animal simplemente se veía en un nado tranquilo con el cuerpo en la boca, ¿no? De hecho, la mujer, al parecer, según lo que reportan los medios, murió por asfixia, porque obviamente el animal la sumergió, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál debería ser el manejo del ejemplar? ¿Qué deberían de hacer? ¿Deberían removerlo? ¿Deberían reintroducirlo? ¿Se debería sacrificar? Pues, saber cuáles son las intenciones del cocodrilo pues está difícil, ¿no? El hecho es que el cocodrilo atacó y bueno, si se logra identificar el animal, pues hay un procedimiento ya establecido en lo que se conoce como el protocolo de atención a contingencias cocodrilianos que pues lo maneja la Semarnat y particularmente la Dirección de Vida Silvestre, ¿no? Ellos se tiene ese protocolo y bueno, ahí hay establecido ciertos tipos de interacciones entre los humanos y los cocodrilos y se tiene también establecido cuáles serían las acciones en caso dependiendo del grado de interacción, ¿no? Entonces hay 5 grados de interacción. El primero pues es aquel donde nada más haya el avistamiento de los animales en el cuerpo de agua y solo eso, ¿no? Los animales no se acercan a las personas, incluso se retiran de las personas. Entonces ese grado de interacción pues no representa ningún peligro, ¿no? Y está hasta el nivel 5 de interacción, que es la interacción mortal de este tipo que comentas que ocurrió en esta laguna, ¿no? Y que pues desafortunadamente pues murió una persona. Para cada una de estas interacciones hay ya acciones establecidas, y en el caso de muerte, entonces sí está contemplado el que se capture el animal y incluso puede ser sacrificado, pero ahí la sugerencia es que se esté seguro que el animal que se captura pues es el animal que atacó, ¿no? Y que mató a la persona. Entonces ahí el procedimiento de sacrificio pues sí está permitido, ¿no? Ningún otro tipo de interacción, los otros 4 niveles de interacción no incluye la acción de sacrificar el animal.
se puede remover el animal a un espacio donde pues esté retirado de las comunidades donde hay asentamientos humanos y que pues no represente peligro para las personas, ¿no? Solamente en este tipo de interacción que comentas es donde sí se tiene contemplado el sacrificio del animal. Pero bueno, la sugerencia que se hace es que habría que estar seguro que efectivamente es ese animal, porque si no matamos uno, ¿sí? El que no es, y si el que mató continúa con el hábito de atacar a las personas, pues va a seguir atacando, ¿no? Entonces ahí sí se tiene que estar seguro para poder sacrificarlo, ¿no? Claro. En ese caso, pues no hay mucha duda, ¿no? Pues el animal, de hecho, parece que Protección Civil llegó relativamente rápido. Y digo relativamente rápido porque encontraron al animal todavía con el cuerpo en las fauces. Entonces, pues no queda duda. Y por ejemplo, ¿cuál sería un argumento? Porque mucha gente tiene la idea de que mantener estos animales en cuerpos de agua que están dentro de poblaciones humanas es negativo, ¿no? Es peligroso interactuar con ellos, sí, pero al final de cuentas, pues hemos poco a poquito, el crecimiento demográfico ha provocado que estos cuerpos de agua queden internalizados dentro de la mancha urbana. Es inevitable, tarde o temprano, incluso aunque los movamos, quizás va a haber un crecimiento urbano que llegue hasta otros puntos donde estén estos animales. Y mi opinión, pues, es que tenemos que aprender a convivir con ellos. Y en ese punto me gustaría preguntarle, ¿es posible? ¿Hay casos de éxito? ¿Hay zonas en el mundo donde se conviva en zonas urbanas con estos animales? Me ha tocado ver, por ejemplo, en Florida, en zonas así, donde parece que abundan bastante y la gente lo ve como algo normal, se pasean por los jardines y todo esto, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que algo que te urge es pues empezar a aprender a convivir con los cocodrilos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hemos invadido el espacio de los cocodrilos. Entonces, en esa invasión, pues corremos el riesgo de ser atacados por los animales. Sí hay casos de éxito, ese que tú comentas de Florida y otros estados de Luisiana en Estados Unidos, Australia, que fue de los pioneros, ¿no? El Crocodylus acutus, que fue una de las especies que estuvo en estado crítico de extinción, y el manejo que se ha dado pues ha permitido la recuperación de sus poblaciones, y él es una de las especies de cocodrilos más abundantes, ¿no? Y también pues existe este conflicto entre humanos y cocodrilos, porque donde hay humanos y hay cocodrilos pues se va a ver esta interacción, y tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender de la biología, del comportamiento de la especie para poder convivir con ella, ¿no? Y con base en ese conocimiento, pues tomar nuestras precauciones. No hay otra. El único camino es pues educarnos, informarnos, conocer la especie y aprender a convivir con ella. De lo contrario, pues puede ocurrir lo que en los años 60 y 70, pues la cacería sin control que hubo de las poblaciones de estas especies, pues lo llevaron al borde de la extinción, ¿no? Es el camino que le dejamos, y entonces empezamos a sacrificar a los animales porque representan un peligro. Mientras nosotros no nos metamos al agua, no representan peligro. Los cocodrilos, no se tiene registro de que un cocodrilo haya salido
a perseguir a una persona, ¿no? Eh, la, los registros, pues se dan, los ataques se dan dentro del agua, y en algunas ocasiones, como es en algunos ejemplos de los centros turísticos como Quintana Roo, en, eh, en Cancún, Quintana Roo, acá en Nayarit, en la Riviera Maya, donde pues los campos de golf se construyeron en el hábitat del cocodrilo, y el cocodrilo pues sale a solearse en los campos de golf, perdón. Las personas, el animal se puede habituar a las personas, entonces no se va, no huye de las personas. Y muchas veces las personas se confían, como se acercan al cocodrilo y no se va, no huye, se confían y piensan que no hace nada, ¿no? Entonces se atreven a tocarlo, y en el momento de tocarlo, pues cuando el animal los ataca, ¿no? Porque Claro. otra idea que se tiene del cocodrilo, que es un animal lento, y pues es una idea equivocada, porque en realidad es un animal muy rápido, ¿no? Este, y pues en ese momento, pues es cuando nos puede morder, y pues llevar desde solamente una rasgadura de piel hasta el desgarre o pérdida de un miembro y la muerte, ¿no? De la persona. Claro. Y por ejemplo, ¿cuál sería la importancia, la permanencia de estos animales en los cuerpos de agua? Porque la gente piensa que el que una especie se retire es simplemente un está y punto, ¿no? Pero tienen una función, tienen relevancia para el medio en el que se encuentran, en aspectos ecológicos especialmente, ¿no? Pero también puede ser en aspectos ambientales. ¿Cuál sería, en el caso de los cocodrilos, de las distintas especies, su función ecológica? ¿Por qué es relevante que ellos estén presentes? ¿Por qué nos interesa a nosotros que ellos estén en lagos, zonas estuarinas, en los sitios donde podemos encontrarlos? Pues como muchas especies, ¿no? Y principalmente estas especies que son consideradas depredadores, que están en el top, los depredadores, este, eh, pues el control de poblaciones de otras especies, ¿no? De aves, de roedores, de peces. En el caso de los individuos que están en los estuarios, por ejemplo, Chiricahueto, que es uno de los estuarios donde, pues, más grandes, donde hay el cocodrilo, y que son regiones llenas de tulares, pues permiten en este caso abrir caminos para que el flujo del agua se pueda realizar, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones que tienen los cocodrilos. Eso en el sentido ecológico, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de nuestro beneficio, del beneficio humano, pues hay recientemente un incremento en el estudio sobre las capacidades inmunológicas que tiene el cocodrilo para sobrevivir en lugares altamente contaminados, ¿no? Y se ha descubierto que pues su sistema inmunológico es uno de los más eficientes para atacar patógenos. Se ha descubierto en el suero de la sangre de estas especies, pues diferentes biomoléculas que tienen estas propiedades que pueden ser utilizadas por el humano, ¿no? Eso está en ensayos todavía, pero ya a nivel de laboratorio, pues hay moléculas en el plasma de la sangre del cocodrilo que tiene propiedades anticancerígenas, antibióticos, antivirales,
y otras propiedades que se han ido descubriendo en en esta última década. Entonces, desde ese punto de vista, pues sería un aliado para nosotros en esta batalla que se tiene contra los patógenos, ¿no? Entonces sí, creo que es una especie que desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista evolutivo, es una especie que sobrevivió a la caída del meteorito, ¿no? Que acabó con los dinosaurios. Entonces, evolutivamente tendríamos que estudiarlo para entenderlo y saber por qué, cómo es que ha sido capaz de llegar hasta estos tiempos, ¿no? Y bueno, esta parte que te comento de los beneficios que nos podría traer a nosotros desde el punto de vista de salud, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista económico, por ejemplo, obviamente ha disminuido bastante el uso de las pieles, pero me gustaría que nos hablara un poquito de ese aspecto y de cómo contribuyó a la recuperación de poblaciones, porque en el pasado, ahorita muchos de esos negocios han quebrado, pero en el pasado, en una modalidad de UMA, tengo entendido que se establecieron negocios de aprovechamiento de piel de cocodrilo, de carne de cocodrilo, y que en estos sitios se protegía la especie, se mantenía protocolos para ayudar a su reproducción y permitieron que aumentaran las poblaciones. ¿Podría hablar un poquito de eso? Porque es muy interesante, ¿no? Sí, pues eso fue una de las estrategias que se aplicaron para ayudar en la conservación de las especies en general, ¿no? De las 23 especies que se reconocían en su momento y que ahora son ya 27 especies, aunque hay algunas que están todavía en discusión, pero probablemente sean 27 especies las que se encuentran en la actualidad. Entonces, pues una de las estrategias fue la estrategia de rancheo, que se llama estrategia de rancheo, que es pues involucrar a las comunidades donde están los cocodrilos para que colecten en la temporada de anidación, colecten los huevos, los incuben en una área protegida, una incubadora con todas las condiciones para tener el máximo de eclosión y sobrevivencia de los neonatos, ¿no? Y del número de crías que nacen, pues hay un aprovechamiento y el resto pues se libera de nuevo más bien se libera al hábitat natural y de esa manera se está ayudando a la conservación. Se aprovecha el porcentaje que teóricamente se estaría muriendo de manera natural en la población. Ese porcentaje pues no se pierde, por decirlo de alguna manera, en la naturaleza, sino que es aprovechado por el humano, en este sentido de lo que tú comentas, ¿no? De la piel y la carne. Y bueno, la grasa y muchos del cocodrilo, la industria del cocodrilo aprovecha todo todas las partes del animal, no se desecha nada a excepción del tracto intestinal, ¿no? El tracto digestivo. Pero todo lo demás es aprovechado. Y entonces lo que ocurre es que quita expresión a la cacería furtiva de esta manera. Ya no es el cazador que va a sacrificar a los animales adultos o a los subadultos, sino es el cazador que se convierte en colector de huevos y incubador de estos huevos. Y bueno, se aprovecha esa parte que, te digo, teóricamente se pierde por este proceso de selección que existe en las poblaciones, ¿no? Una gran cantidad de crías, pero en el transcurso del tiempo pues van
va disminuyendo hasta que queda uno de cada 100 animales, ¿no? Y por ejemplo, había leído algo al respecto de que, de que los huevos de manera natural tienen un bajo porcentaje de éxito. Hablamos de eclosión, pues. ¿Por qué? Por depredación, por varios aspectos. Pero si se retiran los huevos, como comenté, se incuban, el porcentaje es realmente superior. ¿De cuánto es la variación? ¿De cuánto hablamos, por ejemplo, de diferencia en estos porcentajes? Bueno, depende del el éxito de eclosión en la naturaleza. Las poblaciones naturales depende de la población, ¿no? Hay poblaciones, como tú dices, donde el índice de depredadores es bajo, pues su éxito es alto. Pero en promedio general sí es relativamente bajo, en algunos abajo del 50%, hasta el 60%, ¿no? Con estas estrategias de manejo que comentábamos de rancheo, se puede incrementar el éxito de eclosión entre el 85 y el 90% de los huevos. Entonces, sí hay un incremento, pues, relativamente alto, ¿no? Claro. Incluso yo creo que podría ser interesante como una modalidad de recaudación, ¿no? Porque me comentaba un conocido hace tiempo que en Luisiana ellos compran permisos al gobierno porque está regulado obviamente el aprovechamiento, ¿no? Acá, nosotros en México tenemos que usar estas modalidades de UMAS, PIMS, pero ellos no, ellos como habitante pueden ir, solicitar un permiso para aprovechar un ejemplar para carne, por ejemplo. Entonces ellos van, solicitan y al año se comen 1 o 2 cocodrilos con su correspondiente permiso, que obviamente pagan, ¿no? Y eso es un ingreso. Y en algunos países este tipo de modalidades también se utilizan para recaudar dinero para la conservación. Aquí no se implementa, pero me parece interesante, ¿no? Sí, todavía no sabemos cuántos animales tenemos, ¿no? Pues Alligator mississippiensis es una especie exitosa en el sentido de que sus poblaciones naturales se han incrementado de manera que se puede dar esta actividad, pues, de aprovechamiento de los animales adultos directamente extraerlos directamente de las poblaciones naturales. En México no tenemos esas densidades que nos permitan hacer ese tipo de aprovechamiento. Incluso no sabemos, no tenemos estimado el tamaño de la población a nivel nacional. Es un trabajo que se acaba de empezar, ¿sí? Este mes empezamos con el primer monitoreo con una población la población más norteña que tenemos aquí en Sinaloa, y que pues tiene la intención de que sea un referente, ¿no? A nivel nacional, el tamaño mínimo de la población que nosotros podemos pensar, porque no podemos censar y no podemos muestrear en todos los cuerpos de agua donde está el cocodrilo, pero estos puntos serían como un referente, ¿no? Y se tomarían como el tamaño mínimo de la población. Entonces, pues vamos iniciando. Se tiene que dar un seguimiento de 4 o 5 años para poder establecer o inferir que la estimación poblacional sea lo más apegada a la realidad, ¿no? Entonces, no, pues no tenemos esa evaluación, se está haciendo, y la idea es que con este referente, pues poder decidir qué estrategias serían las que se podrían implementar, ¿no? De entrada sería pues la de rancheo, porque no se puede, por el momento no deberíamos de aprovechar los adultos, podríamos aprovechar lo que nosotros podamos incrementar en la eclosión, y eso aprovecharlo, ¿no?
pero los individuos adultos que se están reproduciendo en la naturaleza, pienso que esos se tendrían que dejar porque pues no tenemos evidencia para poder decir que no pasa nada, ¿no? Si capturamos animales adultos, pues en realidad no sabemos cuántos tenemos y pues no sabemos qué es lo que pueda pasar con la población. Pero es algo que estamos empezando a hacer a nivel nacional, ¿no? Es un proyecto a nivel nacional. Entonces está involucrada pues gente de las diferentes universidades de la costa del Pacífico y el Atlántico hasta lo que es Veracruz, Yucatán, Campeche y por acá pues desde Oaxaca, Chiapas, Oaxaca hasta aquí está Sinaloa, por el Pacífico. Muy bien. Justo platicaba un profesor de botánica que hay unos registros antiguos para OME en donde abundaban bastante los cocodrilos, ¿no? Pero antiguos me refiero a hace décadas, obviamente, ¿no? Y ahorita pues ya no hay. Se acabaron con ese aprovechamiento tan rapaz que se hizo en décadas pasadas. Algo que le gustaría agregar, profesor, a ver, usted que es el experto y que ha trabajado tanto con ellos, algún comentario, una anécdota. No, pues aquí lo que me gustaría enfatizar es esto que te comentaba al principio. Tenemos que empezar a conocer a la especie, conocerla en todos los sentidos, su biología, su comportamiento, y empezar en campañas de concientización con las personas que viven cerca de las poblaciones de cocodrilos, ¿no? Porque incluso yo te diría que hay personas en comunidades que siempre han tenido el cocodrilo en el patio de su casa, ¿no? Y no representan ningún peligro para ellos. Entonces, también está esa experiencia, pues no es todo negativo. Sí hay personas conscientes de que el animal cuando ellos llegaron allí estaba, que sale a solearse al patio de su casa, que sale a solearse al corral de las vacas y no hay ningún conflicto ni con el ganado ni con las personas, ¿no? Y pues yo creo que eso sí sería importante retomar ya un programa de educación sobre la biología y el comportamiento con énfasis en el comportamiento de la especie, ¿no? Claro. Incluso pues, estaba pensando yo que podrían ayudar a trabajar con algunos problemas evidentes, ¿no? Que hemos visto en cuerpos de agua, por ejemplo, ahorita con las sequías, que hay sitios con estancamientos, esos estancamientos llevan a un crecimiento de algas incesante, después obviamente eso va a bajar el oxígeno, va a apestar, y como mencionaba, esos estancamientos en parte están producidos porque hay plantas que crecen, que se agrupan y que forman tapones, ¿no? Entonces, quizás la presencia de cocodrilo en zonas donde ya no está, pero que existe, donde se están dando esos problemas de proliferación de plantas acuáticas, pues modificaría la hidráulica de esos sitios, ¿no? Abriría paso, impediría esos estancamientos, esa proliferación de algas, malos olores que se dan por los tapones causados por las plantas acuáticas, ¿no? O sea, nos harían gratis una chamba, ¿no? De alguna forma. Sí, de hecho sí. En donde se está evaluando y ya hay evaluaciones de ese tipo sobre la hidráulica más bien el papel que juegan los cocodrilos en la hidráulica de los ecosistemas acuáticos, pues es en Florida, ¿no? En los Everglades ahí de Florida, ahí es donde se están haciendo, ya es un estudio que tiene años y que ya presenta los primeros resultados, pues que son alentadores del papel que están jugando
estas especies porque bueno, ahí ya tienen de todo. Crocodilus acutus, crocodilus nilóticos, crocodilus, caimán crocodilus y alligator, ¿no? Porque son especies que pues los llevan como mascotas y luego los sueltan entonces, pero de las más estudiadas pues sería alligator y acutus, ¿no? Que son los que de manera natural se distribuyen en esa zona. Muy bien, pues por mi parte sería todo, profesor. Le agradezco mucho la entrevista, que nos habla de su experiencia, que se toma el tiempo, muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y aquí estamos. Muy bien, pues que tenga buen día, sería todo por mi parte. Gracias. El video se acabó. Vuelva pronto, por favor.